está? Hola Juan, un gusto, muy bien. Que bueno, ¿dónde la pillo? ¿Dónde está? Estoy todavía en la universidad. Ah, muy bien, ¿verdad que usted es profesora? Sí, Perfecto. Candidata, estamos con un poco de coyuntura. La presidenta del Frente Amplio de su partido dijo que no creía que los fetos sean seres sintientes. ¿Usted comparte esa declaración? los fetos humanos te Sí. refieres. Bueno, hay una discusión bien amplia al respecto, donde hay una discusión respecto, por ejemplo, desde qué momento está la vida y desde qué momento son seres sintientes. Entonces creo que un debate bastante amplio para delimitarlo a esta condición que tú me estás mencionando. Pero más allá de eso, creo que la discusión del aborto tiene que ver fundamentalmente con que cualquier ley que exista, ¿no es cierto?, no obliga a las personas y que respeta, digamos, la decisión de las personas. Y eso yo creo que hay que cautelar, ¿ya? Porque podríamos estar toda la noche discutiendo lo que me estás comentando. Sí, pero en ese sentido está el feto y luego está el embrión y luego está el feto. Se le preguntó si el feto era sintiente o no. Ella dijo que no lo creía. Bueno, pues es una discusión, como te digo, porque ahí existe un debate amplio. ¿Y ¿Mm? usted en ese debate cree que es sintiente un feto, sí o no? Yo creo que sí, creo que sí. Ujú, He visto varios, no soy experta ujú, y es importante que lo digamos ujú, porque estas opiniones también pueden dar pie para otras cosas. ujú. Pero sí, yo creo que sí, porque ya un feto tiene toda su formación, digamos. Un- Ujú. no sé si soy correcta en decirlo, pero un pequeño cuerpo ya en potencial para desarrollo, que no es lo Ok. mismo que célula. Siguiendo un poco con las temáticas del Frente Amplio, hoy día se supo una polémica por un error, al parecer administrativo, que no pudieron inscribir una lista para la directiva del partido, un nuevo partido. Un pésimo debut. ¿Cómo ve usted esa problemática? Mira, lamentable, pero bueno, me imagino que es parte de lo que ocurre cuando se forman nuevos partidos. Llevamos muchos años sin que se forme un nuevo partido en Chile y claro, el desafío ha sido reunir a distintos partidos que ya existían dentro de este frente y me imagino que son los problemas propios de estas transiciones y espero que sea un aprendizaje para lo que venga en el futuro. Ujú. Ok, vamos de lleno a su región, Tarapacá. ¿Vale? Vamos a irnos a ese lugar de Chile, norte de Chile. ¿Por qué usted quiere ser gobernadora de esa región? Mira, yo llevo en Iquique 26 años, Ujú, me siento iquiqueña, talapaqueña, ujú, y porque además yo vengo estudiando la región desde varios puntos de vista en todo mi quehacer. ujú, Entonces tengo un apego, tengo un compromiso con la región ujú, y me gustaría colaborar a partir de cosas entre comillas, porque te lo digo de esa manera para que no se entienda que lo que hacemos los académicos no es concreto, de una manera ya más práctica, para decirlo de una manera más precisa. ¿Ya? Yo he buscado colaborar todo este tiempo produciendo conocimiento científico, intentando incidir a partir de esta producción de conocimiento y ahora me parece que el reto es también ahora ir a lo práctico, al terreno, a trabajar ya de manera abierta con las comunidades. ujú, Eso por un lado, y también otra cosa que me anima el hecho de ser mujer feminista. Yo por muchos años vengo luchando porque las mujeres seamos más en política y cuando me ofrecieron me pidieron que sea parte de esto, claro, ujú, evidentemente también me tengo que hacer cargo de esto que vengo diciendo, así que también fue un bonito desafío. ujú. ¿Quién le pidió que fuera candidata a gobernadora? Mi entorno más cercano, las personas que me conocen, que coincidentemente también trabajan en universidades, o hoy día algunos están Ujú, en el gobierno y otros que también han sido exalumnos míos, que hoy día ujú, están en el gobierno. ujú. Entonces creo que uno también puede aportar ahora desde esa mirada. Y en esos puntos prácticos, más concretos, Ujú, ¿qué propone usted, por ejemplo, en el marco de la inmigración? Se lo pregunto porque Iquique está en la zona norte, muy cercana a la frontera, que es más tema de Arica, pero también Iquique se ha visto muy afectada por esta inmigración irregular y mucha gente se queja en las calles. ujú. ¿Cómo lo ve usted y qué propone como para poder controlar esa realidad? Primero hay que llegar a un supuesto que tenemos que tratar de entender todos y todas, no solamente en el norte, sino en Chile. Primero decir que el fenómeno migratorio es un fenómeno global,
propio de nuestro tiempo, y eso es algo que no va a desaparecer de un día para otro o por un acto de buena voluntad. Entonces, entendiendo eso, tenemos que asumir los desafíos que supone, y esta región en particular, y el norte entero en particular, tiene la mayor proporción de extranjeros durante todo el siglo XX, digamos, si tú lo comparas con el nacional. Hemos estado siempre arriba de la media nacional, y hoy día, según un dato reciente que estaba mirando en el anuario del Servicio Jesuita, se empina sobre el 20% del total de la población. Harto. Entonces, bastante, y es histórico, tiene una profundidad histórica, y hoy día lo más llamativo es la movilidad forzada venezolana, pero acá el primer grupo es Bolivia, ¿ya? Y lo mismo en Arica, Parinacota, y lo mismo en Antofagasta. Y esto es bien relevante porque cuando se levantan estas voces, ¿no es cierto?, que son muy populistas y muy electoreras, a poner fin a la migración, hay que tener bastante cuidado, porque acá las personas extranjeras han sido parte de la sociedad iquiqueña desde el origen de esta ciudad, por ejemplo. Iquique no tiene una fecha de fundación, no fue fundada por los españoles, siempre lo digo yo a mis estudiantes, y la conformación ha sido por la atracción que ha generado las economías y los ciclos económicos, ¿ya? Entonces, históricamente ha sido formada por extranjeros, inmigrantes internos, fronterizos e internacionales. O sea, basta venir a ver acá, no sé si tú has venido, pero ir por el Paseo Baquedano y darte cuenta que hay una impronta muy, muy clara de esa presencia. Entonces, a partir de eso, creo que el norte puede ser modélica en materia de cómo nosotros podemos gestionar los flujos, primero no criminalizándolos, segundo acentuando una sensibilidad o una sensibilización de los actores que viven en la región desde las autoridades, y erradicar, por ejemplo, cosas que apuntan a esta criminalización de la población extranjera, porque como ya te digo, son parte de la identidad tarapequeña, me atrevería a Ya, decir. pero el tren de Aragua es venezolano, no es chileno. No, por supuesto, y así también hay delincuentes que son chilenos y que salen a delinquir a Estados Unidos, y ya hemos visto que la visa waiver también ha estado, digamos, en tela de juicio a propósito de eso. Entonces hay que decir que la delincuencia también es global y no es privativa de un solo grupo. Evidentemente, eso es un fenómeno, y siempre lo insisto. La migración es un fenómeno y la delincuencia es otro fenómeno, que pueden tener algunos puntos de coincidencia, por supuesto, porque mientras más vulnerable y más precarizada sea la migración, más probabilidad va a tener de que caigan en la delincuencia o en redes de este tipo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, el Tren de Aragua tiene este origen nacional, así como nosotros también tenemos un origen chileno en algunos sitios, lamentablemente, para nosotros mismos. Ya lo que quiero decir con esto es que hay que evitar estigmatizar a ciertos grupos nacionales por el solo hecho de que hoy día conocemos estos casos que son, además de connotación pública, y que efectivamente llaman la atención porque no teníamos antecedentes de estas organizaciones, la magnitud ni condiciones que conocemos hoy. ¿Y no considera que tal vez esa discriminación que existe generalizada al pueblo venezolano se debe en gran parte porque las autoridades no han podido sacar del país a aquellos inmigrantes que sí son delincuentes y que les perjudica la imagen al resto? No, yo creo que no es solo la autoridad. Efectivamente, nosotros vivimos aquí lo que se denominó la crisis migratoria en contexto de pandemia, y en ese contexto efectivamente hubo una ineficaz e ineficiente gestión del fenómeno migratorio, ¿ya? Entonces, por varias razones, por desconocimiento, nunca nos habíamos visto enfrentado a una situación de una emergencia de la magnitud ni las características de esa movilidad forzada en un contexto de pandemia. O sea, yo creo que era el peor de los mundos, ¿ya? Así y todo, creo que las medidas que se tomaron fueron en el orden de hacerlo punitivo, de cerrar, de impedir, te fijas, y de no buscar soluciones. Entonces eso creo que, y acá lo vivimos, el municipio lo vivió en particular, y creo que en ese sentido hay que sacar aprendizaje. Hoy día eso ha mejorado, hoy día existen protocolos, más o menos tenemos una serie de mecanismos para conducir, para atender sobre todo lo que se ha denominado primera respuesta. ¿Que hay que mejorarlo? Por supuesto que hay que mejorarlo. Usted ha hablado de movilización forzada. ¿A qué cree que se debe esa movilización forzada de venezolanos que llegan a Chile? Bueno, porque conocemos lo que ocurre en Venezuela, tú mismo lo has dicho, un gobierno para algunos dictadura, para otro autoritario, ¿Para y usted lo podemos es discutir. dictadura? Para mí una dictadura.
claro que Ujú. sí. Ya las dictaduras pueden ser de derecha y de izquierda, y cuando se vulneran los derechos de las personas, estamos hablando de este tipo de gobierno. Ujú. Pero lo que sí te quiero agregar es que según datos de la Organización Mundial de las Migraciones, la condición de forzada Ujú. es un rasgo también que ha aumentado los últimos 20 años a nivel global, no solamente en América Latina. Tenemos el caso de la movilidad siria en Europa, Ujú. hacia Europa fundamentalmente, y otras forzadas ya no de origen de guerras, dictadura, sino de condiciones de vida muy precarias, como el caso de África, ¿no es cierto? Y toda Claro. la movilidad subsahariana Ujú. hacia Ceuta, Melilla, Canarias y, bueno, el Mediterráneo, etcétera. Entonces, ese es otro elemento que se ha venido a instalar y que también tenemos que aprender a propósito de este carácter forzado, Ujú. porque hay que agregar otro elemento que tiene que ver con el cambio climático. Ujú. Y eso quizás no lo estamos atendiendo y esa va a ser, y ya lo es, de Es real, hecho, un sí. nuevo tipo de movilidad forzada que estamos viviendo y de la que nosotros como país en Ujú. particular no, Estamos muy no afectados, somos, no, estamos como que nos inscribimos en varias. claro. Entonces, eh, por eso te digo que es importante entender que esto es un fenómeno propio de nuestra época, que no se detiene solo por construir una zanja o un muro, la gente o salta o hace hoyos, eso está bastante Ujú. documentado. Ujú. O sea, las medidas punitivas, te quiero decir que en general no son muy efectivas, lo que hacen es aumentar la irregularidad, aumentar la precarización, la vulnerabilidad, y con eso se convierten en caldo de cultivo para organizaciones criminales como las que tú mencionabas. Candidata, pasemos a otro tema. Usted es profesora. Desde el eventual cargo de gobernadora que usted podría tener, ¿qué podría hacer en pro de la educación en la región de Tarapacá? Bueno, acá tenemos varias necesidades, entre ellas, por ejemplo, mejorar y aumentar la matrícula. Tenemos mucho matrícula preescolar sobre todo. Ujú. Estamos muy atentos a los resultados del censo. Acá, por ejemplo, los campamentos y las tomas de terreno han aumentado de manera importante, tanto de chilenos como de extranjeros, y eso supone una necesidad bien amplia, no solamente ya en educación, sino también en vivienda, que es un requerimiento y no solo de la región, porque es un déficit a nivel nacional que sobrepasa el millón de viviendas y que según los datos necesitamos 20 años para repuntar en esta materia. En Chile, en Iquique y en Tarapacá se estiman en más de 20.000 las viviendas que hacen falta, y este gobierno se ha propuesto un plan de emergencia de 9.300. Comprenderás que no es suficiente, Ujú. pero existe este propósito, y a ello se agrega con situaciones bien complejas de terreno. Ya, tú sabes que acá se producen socavones por mucha Sí. facilidad por el tipo de terreno salino, lo que exige, sobre todo en materia de construir de manera adecuada para estos terrenos, o sea, para estas viviendas en estos terrenos, mucho más exigente. Y en Entonces, lo bueno, concreto, tenemos, y en lo concreto, ¿qué haría usted, por ejemplo, para ese déficit de vivienda, considerando las atribuciones y los límites que tiene el cargo de gobernador? bueno, el gobernador o gobernadora en este caso lo que tiene que hacer, por un lado, tiene una cartera importante de recursos que puede evidentemente direccionar a estos grandes requerimientos, y por otro tiene que articular con el gobierno central, especialmente el ministerio, para direccionar esos recursos hacia la región. Entonces, yo creo que el principal desafío para este cargo es ser un muy buen articulador, una persona que busque consensos, que allane espacios, que articule, ¿no? Que allegue voluntades para concretar ya no solo con los recursos regionales, que no van a ser suficientes, sino con recursos nacionales. ¿Cómo evalúa la gestión actual del gobernador, gobernadora de la región de Tarapacá? Gobernador, en este caso, ¿Mm? mira, bueno, podríamos decir, hay debilidades, pero también hay desafíos. Este cargo hay que comentar, y tú lo sabes bien, se eligió por primera vez en el actual gobernador regional, y hay toda una serie de traspasos de competencias que no se ha terminado de anclar, ¿no es cierto?, en este cargo, y en ese sentido entiendo que no ha sido sencillo asumir este cargo con además un representante del gobierno en la región, que mantiene competencias sobre todo en materia de Claro. seguridad. Lo que yo diría que igual es bueno, porque igual la agenda de seguridad es bastante compleja. Ujú. Entendiendo eso, creo que es necesario seguir avanzando, y lo consigno como una debilidad en acercar y llegar a consensos más importantes, en articular más las voluntades, por ejemplo, de los alcaldes con el gobierno regional, hacer un mayor traspaso de recursos en Ujú. estas materias, en vivienda, en salud,
salir, por ejemplo, tenemos recién un plan estratégico regional en el cuarto año del actual gobierno, que me parece que es un poco tardío para 4 años. Ya yo hubiese esperado haberlo tenido al segundo año como mucho. Entonces creo que esas son debilidades de gestión que evidentemente tienen que ver con las características del cargo, pero creo que evidentemente se puede mejorar. ¿Cómo van los índices de turismo, digamos, en la región de Tarapacá? Porque es una región muy atractiva para el turismo nacional e internacional. ¿Cómo lo ve usted y qué propone para poder potenciarlo o mejorarlo? Mira, el turismo y agregaría otra cosa que es muy sensible y muy importante, y por lo menos para mí también, el deporte. Iquique y el norte en particular tienen grandes ventajas. Tú puedes disfrutar primero de playas todo el año. Tenemos la playa urbana, para mi gusto, la mejor playa urbana de Chile, que es Cabancha, que permite hacer deportes acuáticos todo el año, desde natación, snowboard, de todas estas cosas, pádel, stand-up paddle, bueno, en fin. Y tenemos campeones nacionales, tenemos gente muy joven que ha logrado podium en estas disciplinas. Entonces, me parece que potenciar el turismo interno es súper importante porque Iquique tiene la ventaja que ustedes hoy día están pasando mucho frío en Santiago, pero acá tenemos, aunque para un iquiqueño está helado, pero tenemos muy buen tiempo, ¿Pero podemos cuántos poder. grados hay ahora, por ejemplo? Yo creo que hoy día está helado, la mínima será 12 grados. Ya, Para pero eso está rico. ¿Y cuántos grados hay durante los días? 18 son 5 o 6 grados en la oscilación térmica diario, que igual hace que la vida sea muy agradable, que tú no Súper vives. rico. Sí, pues no pasas del frío al calor, no, o extremos frías, no. Pero eso en el borde costero. En el interior las condiciones son diferentes. Pica tiene otras condiciones que hace que sea mucho más agradable en el día, pero en la noche las temperaturas bajan de manera considerable en esta época. Y en el altiplano esta época es muy dura porque las temperaturas bajan bajo cero. La radiación en el día, si no está nublado, es muy alta. Entonces eso dificulta la vida, ¿ya? Y por eso que tenemos acá unas particularidades. La gente de esa zona tiende a cambiar de residencia en esta época. Y claro, esto que comentábamos en algún momento del altiplano, esta apariencia deshabitada, que en realidad no es que esté deshabitado, sino que por estas Claro. características la gente baja a Pozo Monte, Guara, Alto Hospicio, a vivir en esta época. Candidata, el centralismo es un fenómeno que no solo tiene relación con las regiones hacia Santiago, sino que también dentro de las propias regiones, la capital regional y las otras ciudades, los otros pueblos dentro de la región. Y Tarapacá es más que solo Iquique. Por supuesto. ¿Qué hay en ese sentido para las otras localidades que no son la capital regional y que en general siempre se llevan la atención y los recursos? Sí, agregaría dos cosas, Juan. El norte en particular y esta región en específico contiene una condición primero de doble frontera, lo hemos comentado acá en clase. Primero porque comparte frontera y no es que Chile no tenga más fronteras, sino que la interacción acá es Claro. muy alta con los países vecinos. Y luego tenemos una frontera interna por un tema aduanero. Tenemos esta zona extrema, entonces tenemos control, por ejemplo, aduanero en el Loa y en Quillagua. Si tú te vas por vía terrestre, te toca en el Loa, y si te vas por la depresión intermedia en Quillagua. Y además desde Santiago, no solamente el norte, sino el extremo sur, se han visto también como espacios marginales y mucha de la política pública, y ese es una dificultad histórica acá en el norte, se construye desde el centro, y se mira poco, digamos, las particularidades y las voces de las regiones extremas y en particular de Tarapacá. Y lo hemos vivido todo el tiempo, o sea, te podría dar muchos ejemplos, y en ese sentido creo que tenemos que apuntar a la descentralización y un gobierno regional, rescatando el espíritu original ¿Mm? de que se ha elegido. Tiene este reto, ya de tener una mirada que entienda que hemos sido tratados históricamente como una región periférica, con un confín, y que tenemos que insistir en que las decisiones se tomen en la región. Por ejemplo, los directorios de zona franca. Este gobierno ha apuntado a eso, ¿Mm? evidentemente dentro de marcos normativos, pero evidentemente tenemos que avanzar. O sea, es terrible que se designen personas que vienen a la región que ni siquiera a veces la conocen. Claro. Entonces, yo abogo por el descentralismo, pero sí creo que hay que establecer en un diálogo porque eso es como una especie de peso histórico, el Claro. centralismo. Candidata, ¿cuál cree usted que es la localidad más postergada de su región? ¿Y por qué? Mira,
Yo te diría que la zona altoandina en general es la más postergada por un tema de baja población, poca densidad, por estas prácticas translocales que te mencionaba. Las personas no siempre viven en este territorio, Ujú, aunque vuelven, y ahí es bien importante que sepamos que hay, como se denomina en la literatura, una ruralidad de la ausencia, o sea, las personas vuelven para las festividades, para las fiestas patronales, los ciclos de cosecha, la ganadería, etcétera. Y ujú, eso son espacios que hay que potenciar, sobre todo en materia, por ejemplo, de educación. Un dato, la provincia de Tamarugal, la población en la zona rural, que es mayoritaria, tiene una alta proporción de población boliviana, por ejemplo. ujú. Y los niños que asisten a las escuelas en estos espacios, por ejemplo, en Tarapacá, la quebrada, tienen una alta proporción de niños de origen boliviano y que son trabajadores jornaleros que vienen a trabajar Claro. y que llevan mucho tiempo allí. Ujú. Entonces, ahí hay harto esfuerzo, hay harta voluntad de profesores y profesoras que trabajan en estos espacios, pero que sin duda hay que fortalecer. ¿Con qué? ¿Con qué lo fortalecería, por ejemplo? Para que ya no sea tanto una localidad del olvido. No es localidad del olvido, yo diría que no, al revés, se reviva mucho. Mira, ahora para La Tirana vamos a tener, sube La Tirana o llega a más de 150.000 personas en un lugar que habitualmente no tiene más de 1.500. Imagínate lo que supone para Wow. esto. Pero evidentemente en materia de infraestructura, de redes viales, todavía hay muchos caminos de tierra para llegar a pueblos pequeñitos que tienen muy poca población. Hay mucha población adulta en estos espacios, sobre todo adultos mayores, que se resisten, por ejemplo, a venirse a vivir a la ciudad porque ahí tienen sus chacras, porque tienen su vida. Y claro, por ejemplo, la atención en salud domiciliaria para ellos es todo un reto y eso supone implementar de ambulancias que se hace, ¿ah? Pero fortalecer es fundamental para mantener vivas estas localidades. Marcela Tapia, candidata a gobernadora del Frente Amplio por la región de Tarapacá. Profesora, muchas gracias por su tiempo para conversar aquí un ratito y contarnos un poco sus ideas y propuestas. Ha sido un gusto conocerte y estar en el espacio. Muchas gracias. Hasta luego, candidata. Que esté Chao, bien. chao.